Bien, hermanos, buenos días. Continuamos hoy con nuestra serie de las bienaventuranzas. Semana pasada veíamos la sexta bienaventuranza, que era bienaventurados los de limpio corazón, y enfatizábamos o veíamos el énfasis que hacen las escrituras en tener un corazón limpio para Dios, en la importancia de no fijarnos en lo externo, en lo superficial, sino en el interior de cada uno, porque Dios mira principalmente el interior. Hoy seguimos con la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores. Es una bienaventuranza que sigue el hilo de las demás bienaventuranzas, como ya hemos hablado, que cada bienaventuranza está cimentada, está construida sobre la anterior. Y este también es el caso. Acompáñenme a Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La entrada del pecado al mundo, hermanos, afectó al ser humano en diferentes dimensiones. El primer efecto fue en una dimensión vertical, en su relación con Dios. Y el segundo efecto, o mejor dicho, al afectar nuestra relación con Dios, el pecado nos hizo enemigos de Dios. Pero también hubo un efecto en una dimensión horizontal, afectando la relación que existe con nuestro prójimo, afectando las relaciones humanas, haciendo que las relaciones humanas estén viciadas, contaminadas por mucho pecado, por mucha maldad y por mucho orgullo. Nada más yendo a los primeros capítulos de la Escritura al comienzo de la creación, después de la caída. Vemos en Génesis 3 y 4 estas consecuencias. Adán y Eva pecaron y comenzaron a esconderse de Dios, la dimensión vertical. Pero al mismo tiempo se afectó la relación horizontal. Inmediatamente cuando Dios confronta a Adán, lo primero que hace Adán es echarle la culpa a Eva e indirectamente echarle la culpa a Dios. Y a partir de la maldición que Dios da al hombre, vemos cómo el hombre en relación a su trabajo, en relación a su familia, y la mujer en relación a sus hijos, en relación a su marido, se vio afectada toda esa relación. Y el clímax de todo este efecto se ve ya en Génesis 4, Caín matando a Abel. Caín matando a su propio hermano de sangre, hijos de un mismo padre, un hermano matando a otro. Y es que si hay algo, hermanos, que resalta en la historia humana, son las guerras, las enemistades y las crueldades que las personas son capaces de hacer contra otros, que los seres humanos son capaces de hacer contra otros. Homicidios, violaciones, abuso de poder, estafas, robos, adulterios, secuestros, divorcios, violencia doméstica, calumnias, escarnio, traiciones, y la lista de pecados es aún más grande. Por eso la descripción que Romanos 3, 13 al 17 hace del ser humano es tan acertada. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Fíjense cómo termina el texto. Y no conocieron camino de paz. No son pacificadores. El ser humano no es pacificador. Es un derramador de sangre. Es alguien que en su boca tiene veneno, que en su interior planifica el mal en contra de su prójimo. Y no solamente eso, sino que el ser humano es peor aún que esto, porque no solamente hace lo malo contra su prójimo, sino que justifica el mal que hace contra su prójimo. Y es que las crueldades peor cometidas en la historia de la humanidad han sido justificadas por una buena causa.
Tome por el hecho lo que sucedió con los judíos por parte de los nazis. Tome, por ejemplo, la esclavitud de los negros de África que duró durante tantos años. Tomo, por ejemplo, el racismo tan fuerte que hubo en los Estados Unidos, que aunque todavía hay ciertos vestigios, no es lo que era hace unos años. Y más aún, tome lo que la agenda progresista está promoviendo, que es el aborto y el asesinato de niños en los vientres de su madre, con la justificación de que es por el derecho de la mujer, de que es por amor a la mujer, de que es por el bien de la salud pública. Fíjense cómo homicidios masivos, de hecho creo que es la masacre más grande de la historia de la humanidad, ha sido el aborto. Y es justificada como un derecho de la mujer. Hermanos, si esto nos demuestra la maldad que hay en los seres humanos y cómo son capaces de perjudicar terriblemente a su prójimo y al mismo tiempo creer que están haciendo bien al actuar de esa manera. Y es tanto así que incluso los judíos del primer siglo cometieron el mismo error. Los fariseos y maestros de la ley promovieron el elitismo, enseñaron a aborrecer al prójimo, estimulaban el odio a sus enemigos y a todos los que fueran diferentes. Si usted nota, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, no lo busquen, dice, por ejemplo, cuando habla del amor a los enemigos, el Señor Jesús confronta este pensamiento y dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Y él les dice, los fariseos enseñaron a odiar a sus enemigos, a odiar a los que fuesen diferentes, a los que fueran del exterior. Ellos promovieron el odio. E incluso dentro del mismo judaísmo, los fariseos y maestros de la ley promovieron un elitismo donde ellos eran superiores y las personas de clases más bajas eran aborrecidos, eran pisoteados. Les enseñaban, y también lo vemos en varias partes de las escrituras del Nuevo Testamento, ellos enseñaban a divorciarse de su esposa por cualquier cosa, enseñaban a odiar a su prójimo y a pagar mal por mal. Pero esta bienaventuranza, amados hermanos, viene para confrontar la maldad que hay en el corazón humano. Y viene para confrontar nuestra manera pecaminosa de actuar en contra de nuestro prójimo. Por eso el texto dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza está aquí para confrontar la manera pecaminosa de tratar al prójimo, enseñándonos que los hijos de Dios no son pendencieros, los hijos de Dios no son crueles, los hijos de Dios no son maliciosos, los hijos de Dios son pacificadores. Por lo tanto, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que ser un pacificador. Tú tienes que ser un pacificador. No es una opción, no es una alternativa. Es algo muy claro que está aquí en las Escrituras. Ahora, ¿qué significa ser un pacificador? ¿Qué significa ser un pacificador? De manera literal, un pacificador es alguien que hace la paz. Un pacificador es alguien que hace la paz. El verbo griego que se utiliza en el original aquí está compuesto por dos palabras. Por la palabra eirene, que significa paz, por cierto, de ahí proviene el nombre Irene, e Irene significa paz, y por la palabra poioe, que significa hacer. La palabra literalmente significa hacedores de paz, hacedores de paz. Un pacificador es uno que hace la paz, es uno que busca la paz. ¿Y qué significa hacer la paz o hacer la paz según las Escrituras? Esto es una respuesta muy importante para poder entender el significado del texto. Pero antes de esto, quisiera aclarar qué no significa ser un pacificador. Porque alrededor de este texto, alrededor de esta bienaventuranza, existen muchas interpretaciones erróneas. Existen muchas interpretaciones erradas. Es muy clásico ver por ejemplo, hay muchos sectas cristianas, por ejemplo, que creen que ser un pacificador es
tener una sonrisa todo el tiempo en el rostro. Se ve, por ejemplo, es muy común ver a los testigos de Jehová que ellos siempre fingen una sonrisa. Y de hecho, cuando tú te metes más en la vida de ellos, te das cuenta que esto es pura apariencia. Eso no es un ser pacificador, eso no es ser pacificador. Ser pacificador no es algo que tiene que ver con el rostro, no es algo que tiene que ver con este. Ahora bien, veamos las interpretaciones, los errores de interpretación sobre el significado de ser pacificador. Primero, ser pacificador, hermanos, no es sentir paz. Ser pacificador no es sentir paz, no es sentirse bien, no es sentirse cómodo. Fíjense que el término griego tiene que ver con los que hacen la paz, no los que sienten paz. Noten la diferencia. Y de hecho, la paz o sentir paz puede y de hecho suele ser una consecuencia de ser un pacificador, pero es una consecuencia y no es la acción en sí misma. Puesto que hay ocasiones en que ser pacificadores va a implicar salir de nuestra zona de confort. Por ejemplo, ser un pacificador a veces va a implicar que usted va a tener que amar a su enemigo, que usted va a tener que ayudar a quien le hizo daño. Y usted no va a hacer normalmente cuando usted va a tener que hacer esto, usted tiene que salir de su zona de confort. Quizá en el momento que usted lo haga, usted no siente paz. Como consecuencia y en el futuro probablemente sí, pero al momento de hacerlo probablemente no. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que creen que ser pacificador es mantenerse ellos tranquilos, es evitar mantenerse en problemas, es no, yo me alejo de toda la gente problemática y para mí lo más importante es mi paz mental, es mi paz personal, eso es lo que yo más valoro y a mí nadie me va a quitar mi paz. Eso no es ser pacificador. Eso es eso es ser pacificador en los términos del mundo actual, donde la paz personal, el sentimiento de paz es lo más importante, pero eso no es ser un pacificador. Porque, de hecho, muchas veces para tú ser un pacificador, tú vas a tener que dejar a un lado tu paz mental, porque el pacificador no es el que evita los problemas o no es el que es indiferente a los demás. En segundo lugar, ser pacificador, hermanos, no es sacrificar la verdad. O mejor dicho, para ser pacificador no hay que sacrificar la verdad. Hay personas que pareciera que tuviesen que pensar el ser pacificadores y el mantener la verdad en una balanza para ver cuál de las dos es más importante o cuál de las dos o entre cuáles de las dos tienen que escoger. Y no es así. Ser un pacificador no significa que usted deba arriesgar la verdad, que usted deba sacrificar la verdad para mantenerse en buena relación con otra persona. El pacificador es un amador de la verdad. El hombre cristiano, el hombre que verdaderamente ama a Dios, no tolera el error, no niega la verdad, no estrecha lazos con falsas religiones, solo por el bien de la tolerancia y de la paz. Es que tenemos que ser tolerantes, hermanos, porque todos vamos a Dios, todos amamos a Dios y todos hablamos a Dios. Y así hay muchos en el mundo diciendo el Islam, el budismo, el cristianismo, todos son lo mismo. Amémonos y abracémonos todos juntos. Eso es un mundo de fantasía, ¿no? Pero eso no es bíblico. Y pensar así no es ser un pacificador. Eso es pensar como el mundo. Eso es aborrecer a Dios y a amar lo que Dios aborrece. Porque Dios y Cristo mismo, siendo el pacificador por excelencia, de hecho, Dios es el Dios de paz, lo vamos a ver más adelante. Él mismo habla de que aborrece a los impíos, aborrece a los paganos, aborrece la idolatría, aborrece las religiones falsas, y Dios no tiene nada que ver con las religiones falsas. Dios no tiene nada que ver con el budismo, Dios no tiene nada que ver con el Islam, Dios no tiene nada que ver con el humanismo. Porque Dios es un Dios de paz, pero Dios es un Dios de verdad también. En tercer lugar, ser pacificador no es igual a ser pacifista. Note, ser pacificador no es igual a ser pacifista. Hay personas que piensan que ser pacifista el pacifista es aquel que busca la paz por encima de todo. Y de cierta manera hemos hablado de él. Para él lo más importante es mantenerse bien con todo el mundo. Nada de peleas, nada de discusiones,
nada de confrontaciones, nada de exhortaciones. Pero ese no es el modelo que nos muestra las Escrituras, porque Cristo era un pacificador y vaya que Cristo confrontaba a las personas. Y vaya que Cristo se metió en problemas por confrontar a los fariseos, por confrontar a los maestros de la ley y por confrontar a los judíos de su época. Cristo es un pacificador, pero no es un pacifista. Él estaba dispuesto a ver, y porque a veces, para ser pacificador, paradójicamente, quizás esto nos vayamos a meter en problemas. Más adelante vamos a ver por qué digo eso. Y que como dice Primera de Corintios 13, el amor no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad. Para ser pacificador no podemos dejar de ser justos, no podemos dejar de amar la verdad, no podemos dejar de amar lo que es bueno y luchar por lo que es bueno. ¿Ustedes creen que a Dios le agrada que nosotros seamos indiferentes, por ejemplo, a los que promueven el aborto? Y nosotros no digamos nada porque para no meternos en problemas, mejor somos quedarnos callados y que Dios haga su obra, mientras que ellos están matando miles y miles y miles y millones de niños. Porque si contamos los abortos que hay a nivel mundial actualmente, las cantidades son exorbitantes, hermano. Y nosotros, por ser pacifistas, vamos a quedarnos callados. A Dios le agrada que nos quedemos callados ante esas injusticias. Eso no es ser un pacificador, eso es ser amadores del mal. Dios no ama eso. Y mucho menos ser pacificadores, tolerar el pecado. Mucho menos significa que nosotros vamos a tolerar el pecado en nuestras vidas, en la vida de nuestro prójimo y menos en la vida de nuestros hermanos en la fe. Para evitar problemas, para no entrar en confrontaciones, para no esto. Hay personas que dicen, bueno, es similar a los que dicen que no juzga, que solamente Dios juzga. Ellos piensan que no pueden ser exhortados, que no pueden ser corregidos, que no deben ser corregidos porque Dios es el que hace la obra. Mejor vamos a mantenernos en paz. Pero ser un pacificador, hermano, significa que nosotros aborrecemos el pecado. Y de hecho sabemos que para poder mantener la paz es necesario tratar el pecado. Es necesario confrontar el pecado. Porque el Dios de paz, el Dios que nos reconcilió consigo mismo, nos reconcilió e hizo la paz con nosotros, aunque nosotros éramos los enemigos, tratando el pecado, enviando a su Hijo a morir en la cruz y confrontándonos con su palabra. Así que el ser pacificador no es tolerar el pecado. Ahora, ¿qué significa entonces ser un pacificador? ¿Qué significa ser un pacificador? En realidad, ser un pacificador en un sentido estricto, y como se usa en muchos pasajes de las Escrituras, la palabra paz en las Escrituras muchas veces se utiliza como un contraste de enemistad, como lo contrario a enemistad. Podríamos decir como sinónimo de reconciliación. Es mantener la relación en armonía, por lo menos cuando se hablan de relaciones personales, porque en la Biblia la palabra shalom y la palabra paz tiene un significado muy amplio que de hecho se puede incluso escribir un libro completo sobre este punto, sobre ese término específicamente. Pero en este punto, en este contexto, cuando se habla de ser pacificador con relaciones humanas, tiene que ver con hacer todo lo contrario en enemistades, es mantener relaciones en armonía, ser reconciliadores. Por lo menos acompáñenme a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el texto dice, tenemos paz, y no dice sentimos paz. Noten la diferencia. De hecho, que una de las traducciones de la Iglesia de Roma pone aquí, siendo justificados pues por la fe, sintamos paz con Dios. Pero aquí no es un sentimiento. Aquí es tenemos paz en el sentido de que ya no somos enemigos.
Ya no estamos en enemistad con Dios. De hecho, más adelante, bueno, atrás, él ha dicho que por nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en el capítulo 8, Pablo va a decir que por el pecado fuimos constituidos enemigos de Dios. Lo que significa que en la justificación, tener paz significa haber sido reconciliados con Dios. Que esa enemistad que existía entre Dios y nosotros ya no está. Esta misma idea la encontramos en 2 Corintios capítulo 5, en relación a Dios. Versículos 18 al 21. 2 Corintios capítulo 5, del versículo 18 al 21. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense que aquí habla de lo que Dios hizo en Cristo Jesús en favor nuestro. Dios reconcilió al mundo consigo mismo por medio de Cristo. Y eso es hacer la paz. Dios hizo la paz con nosotros al habernos reconciliado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este significado no solamente se utiliza en nuestra relación con Dios, también la Escritura usa la paz como una manera de mantenernos en buenos términos con nuestro prójimo. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 18, dice lo siguiente. Romanos 12, 18. ¿Algún varón de la congregación que pueda leerlo? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice, estad en paz con todos los hombres. Y eso significa, no tengan enemistades con los hombres. No tengan enemigos. De hecho, el contexto viene hablando de amen a sus enemigos. Ese es el contexto del versículo. Y básicamente dice, no tengan enemistades con su prójimo. Manténganse en buenos términos con su prójimo. Hebreos 12:14 dice algo similar. Eso sí lo leo yo. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, seguid la paz con todos. ¿Qué es seguir la paz con todos? Mantenerse en buenos términos con los hombres. Ahora, aterrizando este avión, ser pacificadores significa primeramente que nosotros somos reconciliadores. Somos entes de reconciliación. Somos personas de reconciliación. Y la primera manera en que eso se muestra es que nosotros proclamamos el Evangelio. Es que nosotros predicamos el Evangelio a las demás personas. De hecho, en 2 Corintios, como acabamos de ver, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación para que les digamos a los hombres, reconciliados con Dios. Porque esa es la predicación del Evangelio. Ese es el centro del mensaje de nuestra predicación. Reconciliados con Dios. Y al nosotros tener esa predicación como centro, somos pacificadores. De hecho, por eso también Romanos 10, que de hecho hace 2 semanas hablábamos de ese texto, dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de la reconciliación entre Dios y los hombres. Pero también significa, hermanos, que nosotros somos personas de reconciliación con nuestro prójimo. Los cristianos no somos de los que promovemos problemas. Los cristianos no somos de los que creamos, promovemos y perpetuamos enemistades. Los cristianos somos los que buscamos soluciones, somos los que buscamos reconciliación, somos los que buscamos acercarnos para pedir perdón o para perdonar. En cualquiera de los dos casos, nuestro objetivo siempre es reconciliarnos con quienes nos han hecho mal o con quienes han hecho mal.
Los cristianos no pagamos mal por mal. De hecho, la Escritura es muy enfática, hermanos, en que no debemos pagar mal por mal, ni insulto por insulto. Acompáñenme a Primera de Pedro, para que vean cómo Pedro lo dice de manera tan seria. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Primera de Pedro 3, 8 al 12, perdón. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis una bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Providencialmente este texto no estaba en el sermón, pero providencialmente me acordé de este texto y fíjense que el texto dice busquen la paz. En el mismo contexto de no hablen el mal, refrenen su lengua de engañar a su prójimo, apártense del mal y hagan el bien. ¿Y cuál es el argumento de Pedro? Ustedes van a heredar una bendición. Si ustedes van a heredar la bendición de Dios, entonces no anden maldiciendo a su prójimo. Porque si ustedes van a ser bendecidos, entonces ustedes tienen que bendecir también. Ustedes no tienen que maldecir a su prójimo. En los conflictos, hermanos, nosotros somos los que buscamos siempre la manera de reconciliar las partes. En los chismes y las calumnias, somos de los que callamos o confrontamos para evitar sembrar la semilla del odio. No somos de los que hablamos mal de nuestro prójimo a sus espaldas, ni tampoco somos de los que participamos en el escarnio de otras personas. No somos de los que guardamos rabias y molestias por largos periodos de tiempo. Perdonamos rápidamente, soportamos con paciencia y esperamos a que Dios haga su obra. Eso es ser un pacificador. Hermano, primero que quiero exhortarte es, no guardes enemistades contra nadie. No guardes enemistades contra nadie. Ni contra tu prójimo, ni contra tu vecino, ni contra tu enemigo, pero mucho menos con los de tu propia casa y mucho menos, hermanos, con los de tu propia iglesia. No guardes rencores, no seas malicioso, no pienses en el mal de tu prójimo. Aprende a perdonar cuando alguien te haga mal. Aprende a reconciliarte. Porque sabes algo, a veces nosotros decimos que es nuestro carácter, que nosotros somos así, que Dios nos creó así, o que esto fue por mi crianza, porque a mí me criaron así. Pero la Escritura dice que las enemistades, que los pleitos, que la ira, que el enojo, etcétera, pecaminoso, provienen del pecado, provienen de la carne. Eso no proviene de Dios. Eso no proviene de tu personalidad. Lo que proviene es que tienes el hábito de actuar pecaminosamente y por eso ese pecado se ha hecho parte de tu vida. Pero no es tu personalidad, es tu propio pecado. Entonces, Dios te dice, o Dios te exhorta aquí, a que tú te reconcilies con los demás, a que no guardes rencor, ni promuevas enemistades. Hermanos, mantengan buenas relaciones laborales. No sean personas que mantengas pleitos con otros compañeros de trabajo. Si tú has ofendido a un compañero de trabajo, aun aunque el otro sea orgulloso, aunque sea esas personas que le gustan humillar a los demás, es preferible nosotros que hemos hecho mal pedir perdón y actuar bien delante de Dios que mantener y promover las enemistades en nuestro trabajo. Evita hablar mal de un compañero o de otro compañero o incluso de tu propio jefe con otros compañeros de trabajo. No lo hagas porque además de que deshonras y quebrantas el quinto mandamiento, que es el de honrarás a tu padre y a tu madre, que es tienes que honrar a tus autoridades, también está el hecho de que estás calumniando a tu prójimo y estás promoviendo enemistad. Tú tienes que saber, cuando tú hablas mal de alguien,
eso tiene consecuencias en su corazón. Y atacas directamente el testimonio de tu prójimo con otra persona. Y lo disminuyes y puedes estar sembrando el odio en otra persona. Por eso evita también meterte en conversaciones vanas, en conversaciones donde se esté hablando con alguien, sea en tu familia, sea en el trabajo o incluso se da entre los hermanos de la iglesia. Evita hacerlo entre los hermanos de la iglesia, especialmente. Porque, ¿sabe? A veces parecemos, no, es que yo estoy informando, no, es que yo estoy comentando del pecado que cometió tal hermano. Y cuando tú comienzas a hablar del pecado del otro hermano, la persona que te está escuchando comienza a tomar una idea mala del hermano y se prejuicia hacia aquel hermano, porque estás afectando su testimonio. No seas una persona que promueve enemistades, que promueve divisiones o promueve pleitos en la iglesia o en ningún otro lugar. Mujeres, no vuelvan su hogar un pandemonio. ¿Saben que el libro de Proverbios habla de la mujer rencillosa? Y es increíble las comparaciones que el libro de Proverbios hace con la mujer rencillosa. Una de las que más me gusta es que la mujer rencillosa es como una gotera, que de gotica a gotica es poco, pero es insistente que abre huecos, hermano. Es molesto. No seas una mujer que fomenta pleitos en el hogar. Ayer veía, viendo redes sociales, una burla de un muchacho que él siempre estaba imitando a una mujer en su casa mientras que estaba limpiando y la mujer como que los hijos no lo ayudaban y él imitaba lo gracioso que se ve, o sea, él hacía de manera de chiste, pero es una realidad. La mujer cuando comienza a quejarse, todo el mundo, toda la casa se da cuenta. La casa no puede estar tranquila cuando la mamá o la mujer de la casa está molesta, porque se vuelve una gotera para la familia. Mujeres, las escrituras les dicen a ustedes que ustedes deben tener un carácter suave y apacible. Ustedes deben ser mujeres reconciliadoras. No significa que no deban apuntar el mal, que no deban corregir a sus hijos o que no deban corregir a su esposo, pero no pueden volverse rencillosas. No pueden volverse mujeres conflictivas, que vuelvan en su hogar un pleito. Siempre hay un pleito. Y lo mismo podemos decir con ustedes, varones. Varones, aprendan a tratar a sus mujeres con suavidad y con el tacto que ellas merecen, porque ellas son vasos más frágiles. Y Dios, ser pacificador, significa que primero tú tienes que hacer la paz con los miembros de tu hogar. Por ahí es que por los que hay que comenzar. Y si tú eres esposo, no vuelvas tu hogar un lugar de conflicto, y ahora menos con sus hijos. Ustedes no han notado esos hijos que tienen miedo a que el papá llegue en las noches siempre. Esos hijos que siempre tienen miedo a que el papá llegue porque el papá llega a ver, llega con la correa a ver quién se portó mal para caerle a correazos a todo el mundo. Y el hijo se esconde y la mamá dice, por allá está fulanito, ¿sabes qué hizo tal? Ah, ya voy para allá y ¡cuácata, cuácata! Eso, hermanos, no está bien, ¿no? Nosotros no podemos criar a nuestros hijos, hermanos, en un ambiente de pelea. Nosotros no podemos criar a nuestros hijos en un ambiente de conflictos. Nuestros hijos tienen que crear un ambiente de paz. Porque hay muchas personas que creen que ser cristianos es decirle a los hijos, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Hay que exhortarlos a enseñarles lo que no hay que hacer y lo que deben hacer. Pero un hogar cristiano debe hacer crecer a sus hijos en un lugar de paz. ¿Sabe qué es triste, hermanos? Hijos cristianos que no quieren estar en su casa y quieren irse pronto de su casa porque sienten que su hogar es un pandemonio. Sea porque sus padres son excesivamente estrictos con ellos, o no estrictos, sino que los exasperan, o sea porque los padres se las pasan peleando y de paso pelean frente a los hijos. Eso, hermanos, no es ser pacificador. Como cristianos, nosotros debemos mantener la paz en nuestros hogares. Y el ser pacificador incluso va más allá, hermano. El ser pacificador tiene dos ámbitos también. La manera en cómo tú corriges a tu hermano, cómo tú te acercas a tu hermano. Tú no corriges, tú no te acercas a tu hermano, aunque a veces lo digamos de broma, pero no nos acercamos a nuestros hermanos a caerle a palazos. Como si fuésemos policías con las esposas, como que ya te arresto y ya vas para la cárcel. Nosotros no debemos acercarnos con ese pensamiento a corregir a nuestros hermanos.
Debemos acercarnos con un pensamiento de querer restaurarlos para que ellos enderecen su camino y anden por donde Dios les da. Y lo mismo sucede de parte de quienes escuchan, porque ser pacificador también significa aprender a escuchar las correcciones de los demás. Porque una persona que no escuche correcciones y diga, no, 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 vamos a evitar problemas, porque yo he escuchado personas así que yo las he ido a corregir, y yo les he dicho, no, 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 vamos a evitar problemas y mejor no me digas nada, y no, 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 y mejor no me digas nada porque entonces me voy a molestar, y tú eres muy conflictivo y tal. Al final terminan echándole la culpa a uno de conflictivo, pero los conflictivos son ellos porque no saben escuchar correcciones. Y eso también hay que corregirlo. Ser pacificador significa aprender a escuchar las correcciones con humildad. Decir, ok, hermano, perdóname por lo que he hecho, perdóname por lo que te he ofendido, perdóname, voy a cambiar. En fin, ser pacificador, hermanos, es mantener promover, hermanos, un ambiente de armonía, es promover la reconciliación con nuestro prójimo, con quien quiera que sea. Nosotros debemos ser, los cristianos deben ser personas que aunque para el mundo, ¿sí? Seamos aborrecidos por lo que creemos y por la santidad que tenemos. Ellos digan, mira, yo prefiero trabajar con un cristiano que trabajar con tal persona. Yo prefiero vivir con un cristiano que vivir con tal persona, porque de verdad, trabajando con él yo me siento tranquilo, porque hay un ambiente tranquilo. Y que viviendo con él yo me siento tranquilo porque hay un ambiente de paz. Eso, hermanos, es ser un pacificador. Y hay una gran bienaventuranza aquí, una gran promesa. Y ese es el segundo punto. Dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y antes de pasar a este punto, hay una ilustración que quería mostrar. Un buen ejemplo de un pacificador, hermanos, en las Escrituras, además de Jesucristo, que vemos, por ejemplo, Pedro dice que cuando él lo insultaban, él no respondía con insultos, sino que bendecía y encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. ¿Sí? Vemos en la cruz que cuando él lo maldecía y estaba en los escarnios, él oraba al Señor diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y un excelente ejemplo de ser un pacificador fue David. ¿Se acuerdan cuántas veces Saúl intentó matar a David? ¿Y cuántas veces David tuvo la oportunidad de matarlo? Muchas veces. Y de hecho, usted en las escrituras y algunos miembros de su ejército casi que le decían a David, pues no tienes pancita, mátalo porque ya te está persiguiendo. Y él, no, él es el ungido del Señor, no tengo que matarlo. Y él muchas veces, y de hecho, Saúl murió y David nunca atentó contra su vida. Eso, hermano, es ser un pacificador. Y de hecho, el libro de Primera de Samuel, sobre todo, intenta demostrarnos que David era inocente. David nunca hizo nada malo en contra de Saúl. Y eso, hermanos, es ser un pacificador. Ahora, la promesa de esta bienaventuranza es porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí tenemos que hacer dos preguntas importantes para poder exegetizar este pasaje. Primero, ¿en qué sentido seremos llamados hijos de Dios? Y segundo, ¿quién nos llamará hijos de Dios? ¿En qué sentido seremos llamados hijos de Dios? ¿Y quién nos llamará hijos de Dios? Hay dos posibles interpretaciones que yo veo en este texto. La primera, incluso es la más común, es que seremos llamados hijos de Dios a modo de testimonio. Es decir, ser un pacificador será un testimonio para los hombres de que somos hijos de Dios, de que somos realmente hijos de Dios. En este punto son los incrédulos quienes verán nuestra manera de actuar y dirán, estos verdaderamente son hijos de Dios. La otra interpretación, posible interpretación es que seremos llamados hijos de Dios por Dios mismo. Dios no tendrá vergüenza de llamarnos sus hijos, porque con orgullo el Señor dirá que somos sus hijos, porque hemos actuado de la manera en que Dios le agrada. Y debo decir
que ambas interpretaciones son totalmente plausibles aquí en este texto, porque hay argumentos bíblicos para ambas interpretaciones. Por un lado, la Escritura está llena de argumentos a favor de dar testimonio de que somos hijos del Altísimo, de que nuestras obras son un adorno al Evangelio, de que nuestras obras dan testimonio a los incrédulos y que así ellos podrán ver realmente que nosotros somos de Dios, sea que lo hagan en esta vida o sea que lo hagan en el día final. Pero al fin y al cabo, nuestro testimonio hará que las personas vean nuestras obras y terminen glorificando a Dios. Pero también la otra interpretación es muy plausible, porque la Escritura muestra que la adopción como hijos sucederá plenamente en el día final. Que por cierto, en la catequesis, hoy mencioné dos términos que veremos en la catequesis, la justificación y la adopción. Y la adopción significa que Dios nos adoptará plenamente como sus hijos en el día final, será la consumación de esta adopción. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos aquí, ¿cuál de las dos interpretaciones debemos tener aquí, la primera o la segunda? Bueno, entre estas dos interpretaciones, yo me voy por la tercera, y es la que dice, y es la que cree que ambas cosas son consideradas en este texto. Que ser llamados hijos de Dios es en un sentido general, que seremos llamados hijos de Dios tanto por Dios mismo como por los hombres. Y es que la promesa es que seremos llamados hijos de Dios a modo general. Primero por Dios mismo, porque al ser pacificadores, hermanos, actuamos de la manera en que Dios actúa. Actuamos de la misma manera en que Dios lo hace. Si ustedes leen, acompáñenme a Mateo capítulo 5, el último versículo, el versículo 46. Mateo capítulo 5, versículo 48. Fíjense lo que dice. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y fíjense lo que dice aquí. Si ustedes, o cuando ustedes aman a sus enemigos, actúan como Dios lo hace, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Entonces, esto demuestra que Dios está complacido cuando nosotros somos pacificadores y amamos a nuestro prójimo, porque de esa manera actuamos de la manera en que Dios actúa. Y Dios no se avergonzará de nosotros en el día final. No es como dice, de hecho más adelante, como Cristo le dirá a los incrédulos o a los hipócritas, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Más bien será como en uno de los evangelios creo que hay una parábola donde Jesucristo dice, la parábola dice, venid a mí, benditos de mi Padre, para que recibáis el reino preparado desde el principio, algo así creo que dice el texto. Pero muestra el hecho de que Dios no se avergonzará de llamarnos sus hijos. A pesar de todos los pecados que podamos tener en la actualidad, el hecho de ser pacificadores, hermanos, es una demostración de que actuamos como Dios actúa, porque Dios es Dios de paz. Dios es el Dios de la paz. Dios es el Dios que hace reconciliación, que tiene misericordia del malo, que es compasivo. Dios es un Dios de amor y por esa razón nosotros también debemos ser pacificadores y Dios no se avergonzará de llamarnos sus hijos. Pero también, hermanos, el ser pacificadores será un testimonio para los hombres, porque los hombres verán nuestro testimonio y dirán, estos son hijos de Dios, estos son verdaderamente de Dios. ¿Usted sabía que en la historia de la iglesia, una de las cosas que ha generado o que Dios ha utilizado para generar más conversiones ha sido precisamente este testimonio, especialmente en los momentos de persecución? Cuando en los momentos de persecución los cristianos hacían bien a sus perseguidores y haciendo bien a sus perseguidores, estos se avergonzaban del mal que hacían y terminaban creyendo. Hay una historia, no tengo detalles ahora, no los recuerdo, pero voy a parafrasearla. Creo que fue en Estados Unidos, donde un grupo de cristianos estaba huyendo de un ejército que los estaba persiguiendo para meterlos a la cárcel y ejecutarlos.
Y mientras que iban corriendo, corrieron por uno de esos lagos que se congelan durante el invierno, que se ponen bastante duros, corrieron por todo ese lago para escapar. Y mientras que iban corriendo, uno de los miembros del ejército cayó, se rompió, cayó. Prácticamente caer en un lago así frío es prácticamente morir. Y la historia muestra que uno de los cristianos a los cuales estaba persiguiendo se devolvió y ayudó a su perseguidor a salir y le salvó la vida, a costa de, por supuesto, de él perder la suya. Y esto trajo consecuencias. Y probablemente este hombre fue salvo por el testimonio de este hombre. Y así vemos muchas veces en las Escrituras. Vemos también el caso de Hechos 16, el carcelero. El carcelero después de que ocurre el terremoto, si ustedes recuerdan la historia del carcelero, luego ocurre el terremoto y las celdas están abiertas, dice que el carcelero se iba a matar. Y eso tiene que ver con la ley romana, porque la ley romana, si alguien, ¿cómo se llama eso? Los soldados romanos se llamaban, si un soldado romano dejaba escapar a un prisionero, él debía pagar el escape del prisionero con su propia vida. Entonces muchas veces ellos preferían matarse a sí mismos antes que ser ejecutados por Roma. Cuando él ve que las cárceles se abren, y Pablo, y la actitud normal de un prisionero es, mira, el que me está prisionando no nos ve, ya se va a matar, deja que se mate y aquí nos escapamos todos. Pero Pablo, siendo un prisionero, dijo, ya va, no te hagas daño, lo frenó. Él, en vez de aprovechar la ocasión para poder escapar, salvó la vida de quien lo estaba restringiendo en la cárcel. Y posiblemente esto fue un testimonio para el carcelero y Dios lo usó para que él se arrepintiera y creyera en el Señor Jesucristo. De hecho, por eso le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esto demuestra, hermanos, cómo nuestro testimonio como pacificadores da testimonio de que somos hijos de Dios. Porque que somos diferentes, hermanos, como este el Señor Jesucristo. Porque si amamos a los que aman, eso también lo hacen los incrédulos. Si respondemos mal a los que nos dicen mal, eso también lo hacen los incrédulos. Si planeamos hacer cosas malas a quienes nos han hecho daño, eso también lo hacen los incrédulos. ¿En qué nos diferenciamos entonces? Nos diferenciamos cuando hacemos bien a quienes nos hacen mal. Ahí esas personas dicen, mire, él es diferente. Y aunque muchos de ellos tengan un corazón tan endurecido que en esta vida no se arrepientan y se nieguen a reconocer el testimonio de Dios, el testimonio que Dios está dando a través de nosotros, la Escritura dice que en el día final sí lo reconocerán. Sí reconocerán que verdaderamente somos hijos de Dios. Acompáñenme a Primera de Pedro para ya ir terminando el sermón. Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, perdón, sí. Ya va. Estoy buscando versículo 12. Dice, manteniendo vuestra manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Fíjense lo que dice. No, quizás en este mundo ellos no dejen de murmurar contra ustedes. Ellos no dejen de hacerles daño, no dejen de humillarlos. Pero en el día final, cuando Cristo venga, en el día de la visitación, en ese día, no podrán decir lo mismo. En ese día ellos tendrán que glorificar y decir, estos hombres actuaron de buena manera. Estos hombres actuaron como hijos de Dios y yo fui un duro de corazón. Y por eso, hermanos, nosotros debemos ser pacificadores, porque tendremos el privilegio de que seremos reconocidos por Dios como sus hijos y también seremos reconocidos por los hombres como sus hijos. Así que, para concluir, si tú eres un hijo de Dios, hermano, tú tienes que ser un pacificador. Y ya basta de pensar que se puede ser cristiano viviendo en enemistades, manteniendo iras, manteniendo recores y manteniendo pleitos. Es algo bastante serio.
Cuando Dios dice, amen a sus enemigos, es en serio. Cuando Dios dice, echen de ustedes todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia, en serio. Cuando Dios dice que no seamos groseros, ni utilicemos nuestras palabras para herir a nuestro prójimo, es en serio. El texto que dice que de toda palabra ociosa que digan los hombres serán juzgados. Texto bastante serio. Todo lo que digamos, todo lo que salga de nuestra boca será juzgado. Y una de las cosas que van a ser juzgadas es cómo usamos nuestras palabras para bendecir o para maldecir a nuestro prójimo. Bueno, que Dios nos ayude verdaderamente, que el Dios de paz nos ayude a ser pacificadores. Que Dios trate nuestros corazones para que aprendamos a perdonar, para que aprendamos a amar como Dios nos ama a nosotros. Cristo es el mayor ejemplo de ser un pacificador. Cristo se entregó por sus enemigos, murió por sus enemigos, como dice Romanos, porque siendo un enemigo de Dios, Cristo murió por nosotros. Y así nos dio ejemplo, para que nosotros también amemos a nuestros enemigos. Gloria sea al Señor.